Mi hija me escribió: tu casa está vacía, vendimos todo, es mejor que no regreses, adiós. Siempre creí que regresar a casa después de una ausencia era como un abrazo de la vida. Un hogar nos espera como una madre paciente, con olor a café, cortinas bailando con el viento y silencios que conocen nuestro nombre. Pero aquel día, sentada en un asiento incómodo de autobús y con el corazón lleno de añoranza, recibí un mensaje de mi hija diciéndome que lo habían vendido todo, que mi casa estaba vacía, y que no debía regresar. Y si crees que esta historia termina con una madre siendo desechada como un mueble viejo, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo hubiera imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que no vas a creer. Pero antes, cuéntame algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Quiero saber hasta dónde llega. Y no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando historias como esta. Mi nombre es Teresa Aguilar, tengo 71 años, y durante casi toda mi vida fui madre, costurera, esposa fiel y una soñadora silenciosa. Yo solo quería volver a mi casa. Pero ese día, mi casa ya no me quería. Y quizá, por primera vez, tuve que empezar a quererme a mí misma. No sé si alguna vez has sentido que todo lo que te da calma también te da miedo. Así me sentía yo esa tarde, sentada junto a la ventana del autobús que me traía de regreso a casa. Llevaba un mes en Veracruz cuidando a mi hermana Clara, que estuvo muy grave, y aunque fueron días duros, también me hicieron sentir útil otra vez. Me había acostumbrado al sonido de su respiración al dormir, a sus silencios llenos de culpa, y a la forma en que me apretaba la mano cuando le daban esos ataques de llanto que ninguna de las dos sabíamos cómo manejar. Pero ya estaba mejor. Y yo, aunque agotada, sentía esa esperanza cálida de volver a mis plantas, a mis libros, al sillón que tenía la forma exacta de mi cuerpo. Cerré los ojos unos segundos. Me imaginé sirviendo café en mi taza blanca con bordes rotos. Me imaginé regando los geranios. Me imaginé siendo recibida, al menos, por el sonido del timbre. Qué poco me imaginaba que nada de eso me estaba esperando. No sé por qué lo abrí justo en ese momento. El celular vibró en mi bolso, y como si mi corazón supiera que esa vibración no traía buenas noticias, dudé en sacarlo. Pero lo hice. Una sola frase. Fría. Cruda. Casi mecánica. Mamá, no vuelvas. Vendimos todo lo de la casa. Está vacía. Era lo mejor para todos. Ya estás mayor. Vivirás mejor en un asilo. No lo tomes a mal. Adiós. Recuerdo que mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayeron. Como si hasta mis emociones se congelaran. Leí la frase 3 veces, no porque no la entendiera, sino porque mi alma no la quería aceptar. Sentí que me estaban arrancando la piel sin tocarme. Como si una parte de mí se hubiera caído del autobús sin que nadie lo notara. Me quedé viendo la pantalla como si fuera un espejo roto. Las letras seguían ahí, quietas, crueles, definitivas. Una parte de mí esperaba que fuera una broma. Una equivocación. Pero yo conocía esa forma de escribir. Esa frialdad disfrazada de racionalidad. Valeria. Mi hija. La que yo parí con dolor y cuidé con más hambre que recursos. Ella me estaba diciendo que ya no tenía casa. Que no volviera. Que ya no cabía. Respiré hondo, pero el aire no me alcanzó. Pedí al conductor que parara. No sabía a dónde iba, pero ya no tenía sentido seguir en esa ruta. Me bajé en plena carretera, con mi maleta de ruedas rotas y mi corazón más roto todavía. Recuerdo el calor del asfalto, las llantas pasando a pocos metros, y ese silencio en el pecho que no era tristeza, era vacío. Me senté en una piedra al borde del camino. Pensé en todo lo que había dentro de esa casa, mis fotos, mi máquina de coser, los regalos de mi marido antes de morir, los dibujos de Valeria cuando era niña. Todo. Vendido. Desechado. Como si no valiera nada. Como si yo no valiera nada. Apreté los dientes. No quería llorar. No allí. No por ellos. No por ella. Me abracé las rodillas como una niña vieja y esperé a que el sol bajara un poco para caminar a algún lugar. No sabía cuál. Solo sabía que no podía volver. Porque no había a dónde. Intenté llamar. 1, 2, 3 veces. Pero no contestó. Me mandó directo al buzón. En el fondo,
Sabía que no me iba a responder. Porque esto no fue un impulso. Esto fue planeado. Fríamente. En lo que yo cuidaba a mi hermana, ella desmantelaba mi vida sin que yo lo supiera. ¿Y con qué derecho? ¿Con qué corazón? Pensé en sus hijos. Mis nietos. ¿Les habría contado que le quitó todo a su madre? ¿Que me dejó en la calle? ¿Que no me dio ni una explicación de frente? Me dolía más su silencio que su decisión. Porque al menos, si me lo hubiera dicho a la cara, yo habría tenido cómo defenderme. Pero así, me dejó sin voz. Como si no mereciera ni una última palabra. Caminé por horas hasta que llegué a una gasolinera. No llevaba casi nada de dinero. Mi plan era volver a casa, no quedarme vagando como alma perdida. Me senté junto a una máquina expendedora y pensé en dormir allí mismo. Por primera vez en muchos años, me sentí vieja. No por las arrugas. No por el cuerpo. Me sentí vieja porque ya no tenía a dónde ir. Porque el mundo se me hizo más grande que nunca. Pensé en dormir en la calle. Pensé en buscar a alguien del pasado. Pero algo dentro de mí, esa chispa que siempre me sostuvo incluso cuando creí que ya no podía más, se encendió. Me levanté. Sacudí el polvo. Y en voz baja dije, entonces, vamos a empezar de nuevo. No sé de dónde salió esa frase. Tal vez de mi madre, que siempre decía que lo único que no se puede perder es la dignidad. Tal vez de mí, de esa mujer que había enterrado tantas tristezas sin hacer escándalo. Me encaminé hacia la terminal de autobuses más cercana. No tenía un plan, pero sabía que había una persona, una amiga vieja, alguien que quizás, solo quizás, aún guardaba un espacio para mí. Y así comenzó todo. Mi caída. Mi rabia. Mi lucha. Porque una cosa es que te dejen sin casa, y otra muy distinta es que te quiten el alma. Y eso, Valeria, no lo lograste. Llegué a casa de Clara justo cuando la luna ya había empezado a subir. Me costó trabajo tocar el timbre. No porque no me sintiera bienvenida, sino porque uno siempre quiere llegar a su propia casa, no a pedir posada. Clara fue parte de mi grupo de costura por años. Nos conocíamos más por silencios que por palabras. Ella me abrió con bata de franela y cara de susto. Me abrazó fuerte, sin preguntar nada al principio. Y fue ese abrazo, tan tibio y tan de mujer cansada como yo, lo que me hizo quebrarme. Lloré en su hombro como si fuera mi madre. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando me senté en su sillón, supe que había vuelto a respirar. Me trajo un té de manzanilla, me ofreció un pan dulce, y cuando le conté lo que me había hecho Valeria, se quedó helada. ¿Lo sabías?, le pregunté, sin acusarla, pero con esa punzada que uno no puede ocultar. Clara bajó la mirada. Tardó unos segundos en responder. Escuché rumores. En el grupo se decía que tu hija andaba vendiendo cosas. Yo no quise creerlo. Pensé que era una exageración. Ya ves cómo son. Me dolió más su tono de culpa que sus palabras. Porque entonces entendí que esto no había sido impulsivo, ni reciente. Ya lo venían cocinando desde antes. Mientras yo pensaba que estaba cuidando a mi hermana, ellos pensaban cómo deshacerse de mí. Y nadie me avisó. Nadie me defendió. Ni una llamada. Ni un aviso. Clara se disculpó, pero yo no necesitaba disculpas. Yo necesitaba saber en qué momento me convertí en una carga. En qué parte de la historia pasé de ser madre a ser estorbo. Esa noche no dormí bien. Clara me ofreció su cuarto de visitas, pero yo me quedé sentada frente a la ventana, viendo cómo los postes de luz parpadeaban en la calle. Pensé en la primera vez que llevé a Valeria al mercado. En cómo me apretaba la mano al cruzar la calle. En sus risas con dientes chuecos. En cómo me decía, mamá, cuando tú seas viejita, yo te voy a cuidar, sí. Y yo le creí. Me aferré por años a esa promesa dicha con voz de niña. Pero la vida no se cumple como se promete. A veces ni siquiera te avisa que ya te borraron del plan. Y eso fue lo que más me dolió, que no me dio ni el derecho a empacar mis recuerdos. Al día siguiente, Clara me acompañó al centro. Compramos unas cosas básicas: papel, una libreta, algo de pan y una recarga para el celular. Quería tener todo a la mano para organizar mis pasos. No podía quedarme mucho tiempo ahí. Clara tenía su vida. No era justo cargarla con la mía.
pero necesitaba ayuda para entender lo que había pasado legalmente. Años atrás, cuando falleció mi esposo, habíamos hecho unos arreglos con la casa. Le transferimos el usufructo a Valeria por seguridad, pero según yo, la propiedad seguía a mi nombre. Quise creer que eso me protegía. Pero también sé que los papeles, si no están bien cuidados, se convierten en navajas contra una. Clara me llevó a su armario y sacó una caja de documentos viejos. Aquí está la copia del contrato que firmaron cuando tu esposo falleció. Nunca lo quise tirar, por si un día te hacía falta. Me temblaban las manos. Abrí el sobre como quien desentierra algo sagrado. Ahí estaba. Mi nombre. Teresa Aguilar de Muñoz. Con tinta negra. Con firma oficial. La propiedad seguía siendo mía. Valeria solo tenía derecho a vivir ahí mientras yo lo permitiera. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio, porque al menos algo seguía siendo mío. Rabia, porque mi hija lo sabía. Y aún así se atrevió a vender todo como si fuera dueña de mi historia. Me encerré en el cuarto de visitas con el documento en la mano. Lo leí 3 veces. Fui subrayando cada parte que me recordaba que no estaba loca, que no me lo estaba inventando. Lo que hizo Valeria no solo fue cruel, fue ilegal. Y aunque me doliera hasta los huesos reconocerlo, tenía que aceptarlo. Había llegado la hora de defenderme. Dejar de ser la madre silenciosa. Porque si yo no me cuidaba ahora, nadie lo haría. En ese cuarto pequeño, con olor a naftalina y sábanas limpias, hice una promesa en voz baja: voy a recuperar lo mío. No por venganza, por justicia. Y fue ahí cuando tomé la decisión. Al día siguiente buscaría un abogado. No para armar escándalos, sino para entender mis derechos. Para pararme sobre lo poco que me quedaba con dignidad. Clara me miró desde la cocina, como queriendo decir que estaba orgullosa, pero también asustada por mí. No le dije nada. Solo asentí con la cabeza y seguí escribiendo en la libreta los pasos que debía dar. En mi mente, algo se reacomodaba. El dolor se volvía fuerza. La traición se volvía coraje. Y yo, me volvía mujer otra vez. Llegar a la oficina del licenciado Herrera fue como abrir una caja que no sabía si me iba a dar alivio o más dolor. Lo conocía desde hacía años, cuando murió mi esposo y tuvimos que hacer los trámites de la casa. Era un hombre serio, pero amable. De los que te escuchan sin interrumpirte y te ofrecen un vaso de agua sin que se lo pidas. Me senté frente a su escritorio y puse el sobre con los documentos sobre la madera. Él me miró con esos ojos que todo lo entienden y me dijo: ¿qué pasó, doña Teresa? Y fue ahí donde se me quebró la voz. No lloré, no grité, pero sentí como se me apretó el pecho. Le conté todo. Desde la llamada de Valeria, la venta, el mensaje, hasta el momento en que me bajé del autobús. Él no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, abrió el sobre y leyó los papeles con calma. Asintió en silencio. Sacó una copia del contrato original desde sus archivos y comparó todo con cuidado. Me miró con un suspiro largo y me dijo: usted sigue siendo la propietaria legal. Lo que hizo su hija no solo es inmoral, es inválido. Sentí una punzada en el pecho, como si algo me soltara el alma de golpe. No sé si era alivio o tristeza, o ambas cosas juntas. Ella no podía vender nada. Solo tenía derecho a vivir ahí mientras usted se lo permitiera. Podemos iniciar un proceso para recuperar lo que es suyo. ¿Quiere hacerlo? Y ahí me quedé callada unos segundos. No por duda, sino porque una parte de mí, todavía de madre, quería entender el porqué. ¿Qué clase de necesidad o desprecio te lleva a hacerle eso a quien te dio todo? Le dije que sí, que quería recuperar mi casa, que no quería lastimar a nadie, pero que tampoco iba a dejar que me borraran así nomás, que ya no tenía edad para mendigar lo que construí con mis propias manos. El abogado asentía con respeto, sin ponerle juicio a mis emociones. Me explicó los pasos: una solicitud judicial para revocar cualquier acto de venta sobre los bienes, una orden para recuperar la posesión, y eventualmente una notificación legal para que desalojen el inmueble. Cada palabra era como una costura en la piel abierta. Dolía, pero también cerraba algo. Me dio una copia de todo. Y cuando me puse de pie, me dijo: usted está haciendo lo correcto. No se trata de pelear, se trata de no dejarse desaparecer. Y esa frase me la llevé como escudo.
Al salir de la oficina, el aire olía distinto, como si cada molécula supiera que algo había cambiado en mí. Caminé por la banqueta con pasos lentos pero firmes. No tenía casa, no tenía cama, pero tenía algo que mi hija nunca me pudo quitar: la dignidad. Me detuve frente a un puesto de revistas. Y ahí fue cuando la vi. Una foto de Valeria, sonriendo, con el brazo alrededor de su esposo, frente a la fachada de mi casa. En la imagen, colgaba un cartel en letras grandes: se vendió todo, gran oportunidad. Sentí como si me empujaran al vacío. No solo lo hicieron, lo celebraron, lo presumieron, como si fuera un logro, como si deshacerse de mí hubiera sido parte de una estrategia exitosa. Me temblaban las manos. No compré la revista. No tenía por qué pagar por una humillación. Pero no podía quitarme esa imagen de la cabeza. ¿Qué historia habrían contado de mí? ¿Qué excusa usarían para hacer lo que hicieron? Tal vez dirían que yo ya no podía vivir sola, que era por mi bien. Pero nadie me preguntó. Nadie me miró a los ojos. Y eso es lo que duele, que te saquen de tu propia vida sin dejarte decir ni una palabra. Respiré hondo. Caminé hasta un parque cercano y me senté en una banca. No sabía cuántas batallas me esperaban, pero una cosa era segura: esta vez no me iba a quedar callada. Pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que estaba por recuperar. Y también pensé en algo que no había dicho en voz alta. Tenía miedo. Miedo de enfrentarme a mi hija. Miedo de verla con esos ojos que ya no me reconocían como madre, sino como estorbo. Pero el miedo no siempre paraliza. A veces te empuja. Y ese empujón me llevó a tomar la decisión final. Esa noche, le pedí a Clara que me acompañara a redactar la carta de revocación y firmé cada línea como quien firma su derecho a existir. No era venganza. Era justicia. Y en mi corazón, la herida comenzaba a cicatrizar con tinta. No dormí esa noche. Tenía la carta en la mesita de noche, firmada, sellada, lista. Y sin embargo, me costaba cerrar los ojos. El silencio del cuarto de Clara me pesaba como si todo el aire estuviera hecho de recuerdos. Pensé en la palabra herencia. ¿Cuántas veces me aferré a esa idea cuando las cosas estaban difíciles? Cuando me preguntaba si todo lo que hice por mi hija algún día se vería reflejado en algo más que en facturas pagadas. Nunca quise dejarle riquezas. Nunca las tuve. Pero sí una casa. Un lugar donde pudiera sentirse segura, protegida. Ese era mi mayor legado: un techo, paredes que contaran su historia, y una madre que, con poco, lo había dado todo. ¡Qué ironía! Ahora esa casa era lo único que me quedaba por recuperar. Y lo que más me dolía no era que la vendiera, sino que lo hiciera como si fuera suya. Fui al banco a la mañana siguiente. Hice fila como todos. Nadie me miraba dos veces. Parecía una señora mayor más, con su bolsa desgastada y su dignidad bien planchadita por dentro. Pedí que cancelaran todos los accesos que tenía Valeria a mis cuentas. Me miraron raro. Me preguntaron si estaba segura. Asentí. Nadie más debía meter mano en lo que aún era mío. Firmé documentos, respondí preguntas, verifiqué datos. Una parte de mí quería llorar en cada paso. Pero otra, esa parte que dormía dentro y que despertó cuando leí ese mensaje en el autobús, estaba más despierta que nunca. Al salir del banco, sentí una mezcla extraña: culpa y libertad. Como si estuviera cortando un lazo que nunca quise cortar, pero que me estaba ahogando. Después fui a la oficina del seguro. Saqué una cita y pedí el formulario para cambiar a mi beneficiario. Quité el nombre de Valeria. No porque no la amara, sino porque entendí que amar no significa permitirlo todo. Puse a una vecina de confianza como contacto provisional. Quizás después lo cambiaría. Pero por ahora, necesitaba protegerme. Me temblaban las manos al firmar. Era como borrar a mi hija con un bolígrafo. Pero al mismo tiempo, era como escribir, por fin, mi propio nombre en mi historia. Una historia que por años estuvo dedicada solo a ella. Salí de ahí más ligera, pero con el corazón lleno de cicatrices recién abiertas. Y aún así, no me arrepentí. Esa misma tarde, el abogado Herrera me llamó. Me dijo que la solicitud judicial ya estaba en proceso, y que en unas horas se entregaría la notificación a Valeria. Él se encargaría personalmente de llevarla.
Me pidió que no me expusiera, que no hablara con ella aún, que dejara que la ley hiciera lo suyo primero. Agradecí su prudencia. Pero en el fondo, deseaba que Valeria me buscara. Que al menos preguntara por qué. Que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Que recordara a la mujer que la amamantó mientras cosía de madrugada para pagar su escuela. Pero no. No sonó mi teléfono. No hubo mensaje. Solo silencio. Clara me preparó sopa esa noche. La comí despacio, como quien saborea la dignidad. En la radio sonaba una canción antigua. De esas que ponen en las novelas cuando la mujer traicionada empieza a levantarse. Me reí sola. Qué curioso que ahora mi vida se sintiera como una telenovela. Pero sin maquillaje. Sin guión. Sin final feliz asegurado. Solo con la fuerza de quien ya no tiene nada, y aún así se niega a rendirse. Clara me miró desde la cocina, con esa mezcla de admiración y miedo que a veces se siente cuando alguien que parecía frágil, de pronto, se vuelve firme como una piedra. A la mañana siguiente, me despertó el timbre del celular. Era un mensaje del abogado. Solo decía, fue entregada. 24 horas. Me quedé mirando la pantalla por largo rato. 24 horas. Era todo lo que tenía Valeria para salir de la casa. De mi casa. La que pinté de verde manzana, la que tenía los retratos de su infancia, la que guardaba el olor de sus cumpleaños. Me dolía pensarla con cajas en la mano. Pero me dolía más haber sido sacada como si fuera una intrusa en mi propia historia. No lo hacía por venganza. Lo hacía por justicia. Porque la herencia no se regala. Se honra. Y cuando no se honra, entonces, no se merece. ¿Y tú? ¿Crees que una madre tiene el derecho de quitarle todo a su hija, incluso si esa hija le falló primero? El teléfono sonó como a las 3 de la tarde. Yo estaba sentada en la mesa de Clara, bordando una servilleta sin ganas, solo para ocupar las manos. Cuando vi el nombre de Valeria en la pantalla, sentí que el corazón se me subía al cuello. Dudé en contestar. Me temblaban los dedos. Pero lo hice. Respondí con voz firme, aunque por dentro sentía una tormenta. «Mamá», dijo, y su voz ya traía llanto desde la primera sílaba. «¿Qué estás haciendo? Nos dejaste en la calle». La escuché sin decir nada. Había esperado tanto tiempo por una llamada suya. Y ahora que llegaba, no traía disculpas. Traía reclamos. «Nos dejaste», pensé, como si fuera yo quien cerró la puerta. Como si fuera yo la que vendió las fotos, los muebles, los años. Se lo dije, tranquila pero firme. «Yo no te dejé, Valeria. Tú fuiste la que me borró. Yo solo estoy recuperando lo que me pertenece». Ella empezó a llorar. Me dijo que estaba confundida, que no esperaba que yo reaccionara así, que todo lo hizo pensando en mi bienestar. Esa frase me cayó como un balde de agua podrida. ¿Pensando en mí? Mandarme a un asilo sin preguntarme, vaciar mi casa mientras yo cuidaba a mi hermana, vender mis cosas sin darme la cara. No, eso no es pensar en mí. Eso es pensar que ya no sirvo, que ya no importo. Es que tú ya estás grande, mamá. Estás sola. Ahí ya no era seguro para ti. Esa fue su excusa. Una mezcla de condescendencia y falsa compasión. Le respondí con la voz más clara que me salió. «Valeria, tú no tienes idea de lo que significa para una mujer perder su hogar. No hablo de las paredes. Hablo de la historia que cargan. Tú me arrancaste del único lugar donde aún me sentía alguien». Ella guardó silencio. Podía escuchar su respiración entrecortada. Yo también sentía el nudo en la garganta, pero no lo dejé salir. Ya había llorado demasiado. Ya no estaba dispuesta a justificar sus decisiones con mis lágrimas. Quiso convencerme. Me ofreció arreglar las cosas. Me dijo que podíamos buscar juntas otro lugar donde yo viviera tranquila. Casi me reí. Como si fuera tan fácil reconstruir lo que me destruyó en silencio. Como si bastara con cambiar de dirección. No entendía que no era la casa. Era lo que representaba. Mi historia. Mi esfuerzo. Mi derecho. Le dije que no iba a permitirle suavizar algo que fue brutal. Que no me buscara con palabras bonitas ahora que la habían obligado a salir. Y ahí fue cuando, entre llanto, soltó una frase que se me clavó como espina.
es que tú nunca te diste cuenta de lo que yo necesitaba. Guardé silencio unos segundos. Lo pensé. Tal vez era verdad. Tal vez fallé. Tal vez no vi ciertas cosas. Tal vez me faltó entenderla en algunos momentos de su vida. Pero eso no justifica lo que hizo. Así que le respondí con calma, con dolor, pero con toda la firmeza de quien ha sido madre incluso cuando nadie la cuida. Puede que no te haya dado todo, hija. Pero jamás te fallé. Tú sí. Y colgué. Me quedé viendo el teléfono como si pudiera borrarme la escena. Pero no. Ya estaba dicho. Ya estaba hecho. No hubo insultos. No hubo gritos. Solo dos mujeres rotas por un vínculo que se desgastó hasta romperse. Después de eso, no hubo más llamadas. Ni mensajes. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no dolía igual. Porque ahora sabía que no venía de la indiferencia, sino del choque entre dos verdades que no podían convivir en la misma casa. Clara me trajo una taza de café. No preguntó. Solo me miró. Yo asentí. Y en ese gesto, entendió todo. Me lo bebí despacio, saboreando no el café, sino el hecho de que había dicho lo que tenía que decir. Que no me había tragado las palabras por miedo. Que por fin, había defendido mi voz. Nunca pensé que volver a entrar a mi casa me diera miedo. Pero ahí estaba yo, con la llave en la mano, parada frente a una puerta que conocía desde hace 30 años, y que ahora parecía ajena. No había nadie. Valeria y su esposo se habían ido antes del plazo. Imagino que les daba vergüenza enfrentarme. O tal vez simplemente no les importaba. Metí la llave despacio. El sonido del cerrojo fue seco, casi violento. Empujé la puerta y lo primero que me golpeó fue el silencio. Un silencio diferente. No el de la paz, sino el del abandono. Di un paso y me detuve. Porque algo en mi pecho se rompió sin ruido. La casa estaba vacía. Literalmente. No quedaba ni una silla. Avancé con lentitud. Las paredes desnudas parecían gritarme todo lo que les quitaron. Donde antes había un espejo, ahora quedaba una marca más clara en la pintura. Donde colgaban fotos de familia, ahora solo clavos torcidos. En la cocina, ni una taza, ni una cuchara. Todo lo que toqué con mis manos por años había desaparecido. Lo vendieron. Como si fueran cosas sin alma. Como si no llevaran recuerdos impresos. Me senté en el suelo del comedor, el mismo donde celebramos tantos cumpleaños, y sentí que me tragaba la nostalgia. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, sintiendo el frío del azulejo y repitiéndome en la cabeza. Estás aquí. Estás viva. Es tu casa. Fui cuarto por cuarto, reconociendo cada espacio con la mirada, como si fuera una arqueóloga de mi propia vida. En mi dormitorio no quedaba ni la colcha vieja, ni el perfume barato que usaba todas las noches, ni la lámpara que mi marido me regaló cuando cumplimos 20 años de casados. Me senté en la orilla de lo que fue mi cama, y me di cuenta de algo. Aunque me devolvieran las paredes, me habían robado los objetos que me contaban quién era. Y eso duele más que perder un mueble, porque te quitan los testigos de tu existencia. Me recosté en el piso, cerré los ojos, y recordé cómo olía esa habitación antes. A lavanda, a ropa limpia, a vida. Pensé en dormir ahí esa noche, pero el polvo me hizo estornudar y desistí. Fui al armario viejo que casi nunca abríamos. Tal vez ahí quedaba algo. Y sí, en un rincón, detrás de una caja rota, encontré un cuaderno, cubierto de telarañas. Lo abrí con las manos temblorosas y ahí estaban. Las recetas de mi madre. Su letra torcidita, sus notas al margen, sus frases como ojo con la sal o el secreto está en dejarlo reposar. Me quedé mirando esas páginas como si me hubieran devuelto un pedacito de alma. No sé cómo ese cuaderno se salvó. Tal vez Valeria lo pasó por alto. Tal vez no le pareció valioso. Pero para mí, era un tesoro. Era mi raíz. Era la voz de mi madre, guiándome desde algún rincón donde aún se guarda el amor que no se vende. Me senté en la sala, bueno, en lo que quedaba de ella, y abrí las ventanas. Entró un viento tibio, como si la casa también quisiera respirar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba llenar cada rincón de cosas para volver a habitarlo. Bastaba con estar yo.
Yo y mi historia. Yo y ese cuaderno. Yo y el coraje de haber vuelto. Porque sí, la casa estaba vacía. Pero era mía. Mía como nunca antes. Ya no por herencia. Ya no por ser madre. Sino porque luché por ella. Porque me sostuve cuando todo me empujaba a rendirme. Y eso no tiene precio. Esa noche dormí sobre una cobija en el suelo, con el cuaderno bajo la cabeza, como almohada simbólica. El silencio era denso, pero no me daba miedo. Era un silencio que ya no me ignoraba. Era un silencio que me reconocía, como diciendo, tardaste, Teresa, pero volviste. Y yo, sin decirlo en voz alta, le respondí al techo oscuro, sí. Y esta vez, no me voy a dejar borrar. La primera mañana en casa fue rara. Me despertó la luz directa entrando por la ventana sin cortina. Me dolía el cuerpo de dormir en el suelo, pero no me quejé. Era un dolor distinto, uno que te recuerda que estás viva. Fui a la cocina por inercia, como siempre. Abrí el gabinete vacío, y me reí sola. Ni una taza, ni un frasco de café, ni un plato para calentar pan. Nada. Bueno, Teresa, me dije en voz alta. Empezamos desde cero. Me puse los zapatos, me arreglé el cabello con las manos como pude y salí a la calle. La banqueta estaba igual que siempre. Los árboles, los perros, los mismos postes con publicidad vieja. Y ahí, frente al portón de doña Elvira, me detuve. Necesitaba café y un poco de humanidad. Toqué la reja con suavidad. Ella tardó un poco en salir, y cuando lo hizo, me miró con sorpresa y algo de desconfianza. Me dio ternura. Soy yo, Elvira. Teresa. La que vivía al lado. Su expresión cambió en un segundo. Me abrió la puerta sin decir nada y me abrazó fuerte, tan fuerte que sentí que se me desarmaba la espalda. Ay, Teresa, pensé que no volverías. Me hizo pasar. Su casa olía a canela. Me sirvió café caliente en una taza con flores despintadas. Y ahí, entre sorbos y suspiros, le conté todo. No todo de golpe. Un pedazo primero, otro después. Ella no me interrumpía. Solo ponía su mano sobre la mía cada tanto. A veces, eso basta. Ese mismo día, pasaron otras dos vecinas. Lupita, la de enfrente, y Rosario, la del taller. Traían pan, una cobija, una radio chiquita que ya no usaban. No tenemos mucho, pero todo lo que hay, se comparte, dijo Rosario. Y ahí me quebré un poquito. Porque cuando una viene de la traición más íntima, los gestos más simples te reconstruyen. Me ayudaron a barrer, a abrir las ventanas, a poner unas sábanas en el suelo para improvisar una cama. Me prestaron una olla vieja y me dejaron arroz y lentejas. Y de pronto, sin darme cuenta, la casa ya no estaba tan vacía. No por los objetos. Por el calor. Por los pasos que volvían a sonar. Por las risas tímidas. Por la solidaridad silenciosa de mujeres que también han llorado sin testigos. Al caer la tarde, hicimos café entre todas y nos sentamos en la banqueta, como en los viejos tiempos. Elvira me miró con los ojos achicados por el sol y dijo algo que no me esperaba. Tu hija nos dijo que tú ya no ibas a volver. Que estabas enferma, que te ibas a quedar en Veracruz. Me quedé en silencio. Esa mentira me dolió más que el saqueo. Porque no fue solo una excusa. Fue un borrado. Como si hubiera escrito mi nombre en lápiz para poder borrarlo cuando ya no le sirviera. Las otras vecinas se miraron entre ellas. Nadie quiso decir más, pero entendí que todas lo sabían. O al menos, sospechaban algo. Y aunque nadie quiso intervenir, me estaban ayudando ahora. Y eso, por cruel que fuera, era suficiente. Esa noche me preparé un arroz sencillo con cebolla. Comí en el suelo, con una servilleta sobre las piernas. Escuchaba la radio bajito, con boleros viejos que me hacían compañía. Y me repetía algo que había olvidado: no necesito grandes cosas para sentirme digna. Solo un lugar donde estar, una comida caliente, y la certeza de que todavía hay gente buena. No podía cambiar el pasado, pero sí podía cuidar ese presente frágil que empezaba a construirse desde los escombros. Me dormí temprano, con el cuerpo rendido, pero el alma, un poco más en paz. Al día siguiente, al abrir la puerta,
encontré una bolsita colgada del picaporte. Dentro, una cafetera antigua, de esas de peltre, con la pintura descascarada y olor a recuerdo. No traía nota, pero supe quién la dejó. Porque algunas amigas no se despiden con palabras. Se quedan contigo dejando cosas pequeñas que dicen, no estás sola. Y ese café, esa mañana, me supo más rico que cualquier banquete. Hay días en los que una no hace nada, pero siente todo. Me levanté sin apuro. Me quedé en bata mucho rato, sentada en la orilla del colchón inflable que me prestó Lupita. Afuera, los pájaros hacían escándalo, pero adentro de mí solo había eco. Pensé en Valeria. No en la adulta. En la niña. En sus trenzas mal hechas. En sus rodillas raspadas. En la forma en que se subía a mi falda cuando tenía miedo. Y me dolió. Porque esa parte de ella sigue viva dentro de mí, aunque la otra me haya herido. El amor de madre no se apaga con una traición. Solo se vuelve más callado. Más cauto. Como quien sigue poniendo agua en una planta que ya no florece, pero aún no puede dejar morir. Fui hasta el ropero desvencijado. Empecé a ordenar los pocos papeles que me quedaban. Entre recibos, boletas y libretas viejas, encontré una caja pequeña, de esas donde una guarda lo que no quiere tirar, pero tampoco mostrar. Dentro, había cartas de cuando Valeria estaba en la secundaria. Una de ellas, escrita con pluma morada, decía en la portada, para mi mami hermosa, con todo mi corazón. Me temblaron las manos. La abrí despacio, como si abriera una herida con cuidado. En ella, Valeria me agradecía por coserle su vestido para el festival. Me decía que yo era su casa. Que cuando estuviera grande, me iba a comprar una casa en la playa. Para que descanses todo lo que has trabajado, mami. La leí en voz baja. Y luego en silencio. Después, la rompí. No por odio. No por rabia. Sino porque ya no podía sostener tanto peso entre las manos. Porque había algo cruel en leer promesas rotas escritas por una niña que ya no existe. Y aún así, al rasgar el papel, sentí que se me rasgaba algo adentro también. Me agaché a juntar los pedazos. Me dolió ver su letra hecha trizas. Pero fue un dolor necesario. Como una cirugía del alma. Porque hay palabras que, aunque sean dulces, si no se cumplieron, también lastiman. Y uno necesita aprender a dejar ir, incluso a la versión inocente de las personas que nos rompieron. Esa tarde no hablé con nadie. No prendí la radio. No hice café. Solo me acosté en el suelo, boca arriba, viendo el techo. Y en ese techo, vi mi vida pasar como película vieja. Recordé los cumpleaños con gelatina de colores. Las noches que pasé en vela cuando Valeria se enfermaba. Las veces que me quedé sin cenar para que ella tuviera leche con pan. No lo digo como reproche. Lo digo porque todo eso sigue vivo en mí. Y me cuesta aceptar que para ella, ya no pesa. Que tal vez ni lo recuerda. Que quizás, para su versión actual, solo soy una señora mayor que estorba. Esa posibilidad es la que más me duele. No el rechazo, sino la indiferencia. Al anochecer, salí a la banqueta con una cobija y me senté en la mecedora que Rosario me prestó. El cielo estaba claro. Las estrellas brillaban con esa calma que solo entienden quienes ya perdieron cosas importantes. Respiré hondo. No lloré, pero me dolía la garganta de tanto callar. Y pensé en eso, en todo lo que nunca se dice. En las disculpas que no llegan. En los abrazos que se quedaron en pausa. En las explicaciones que no me dieron. En las que yo también me guardé. Porque a veces, por amor, nos callamos cosas que luego se pudren adentro. Y lo peor es que uno ya ni sabe si cayó por proteger, o por miedo. De regreso al interior de la casa, antes de apagar la luz, me miré al espejo roto del baño. Me vi los ojos cansados. La piel flácida. Las arrugas como hilos bordados de todo lo que he vivido. Y aún así, me dije bajito, sigues aquí. Porque sí. Aunque me fallaron, aunque me vaciaron la casa y el corazón, sigo aquí, viviendo, intentando, respirando con dignidad. Y eso, aunque nadie lo aplauda, ya es un acto de valentía. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que te arrancó de tu propio hogar? ¿O hay cosas que simplemente no se pueden perdonar? Fue un domingo cualquiera.
de esos que huelen a pan caliente en las casas ajenas, y a vacío en las que ya no tienen familia. Yo estaba barriendo la entrada, sin prisa, cuando la vi. Al otro lado de la calle. Valeria. Parada. Quietecita. Con una bolsa colgada del hombro y los ojos escondidos detrás de unos lentes oscuros. Mi corazón se aceleró, pero mi cuerpo no se movió. No crucé palabra. No levanté la mano. Ella tampoco. Solo se quedó ahí, mirándome, o mirando la casa. No sé cuánto tiempo estuvo. Quizás 5 minutos. Quizás menos. Pero para mí, fue una eternidad muda, densa, incómoda como un nudo en el pecho. Se fue sin decir nada. Yo entré. Cerré la puerta despacio. No de golpe. Como si al hacerlo muy fuerte pudiera romper algo más dentro de mí. Me senté en la sala, o lo que ahora era la sala, una silla de plástico, una mesita baja, y el cuaderno de recetas de mi madre que nunca me abandona. Me temblaban las manos. No sabía si me dolía más verla parada afuera, o no haberle abierto. Pero no se toca una puerta con los pies manchados de desprecio. No se regresa así nomás, sin palabras. Volver no es solo pararse enfrente. Es cargar el alma en las manos y decir me equivoqué. Y eso, ella aún no lo ha hecho. Esa noche, me costó dormir. La imagen de Valeria frente a mi casa se repetía como eco. Una parte de mí, la más vieja, la más madre, quería correr, abrazarla, decirle que todo podía sanar. Pero la otra parte, la mujer que por fin se puso de pie, sabía que no era así de fácil. No después de lo que hizo. No sin arrepentimiento. No sin verdad. Porque cuando alguien arranca tus raíces y luego quiere sembrarse de nuevo en tu tierra, tiene que traer agua, no solo presencia. Y ella vino vacía, con su mirada oculta y su orgullo intacto. Como si fuera yo la que debía dar el primer paso. Como si fuera yo la que cometió el error. Pasaron 2 domingos más. Igualitos. Ella llegaba, se paraba frente al portón, no tocaba. Solo miraba. Y yo, desde la ventana, la veía. Sin moverme. Sin abrir. Un duelo extraño, casi ritual. 2 mujeres separadas por una reja y muchos silencios. El 4.º domingo, dejé el portón entreabierto. No como invitación. Más bien, como señal. Como quien dice, estoy aquí, pero no voy a rogar. Quería ver qué hacía. Si eso la movía. Si se atrevía. Pero no. Volvió a quedarse afuera. Esta vez un poco más cerca. A un paso. Luego se dio la vuelta y se fue. Y yo, cerré el portón de nuevo. Esta vez sin dolor. Solo con calma. A veces me preguntan si estoy esperando que ella regrese. Y yo no sé qué responder. Porque no es que la esté esperando, pero tampoco la he soltado del todo. Está ahí, como esas cicatrices que ya no duelen, pero que tampoco se olvidan. Como esas canciones tristes que uno canta bajito cuando está solo. Porque sí, la herida fue grande. Pero el amor, cuando es verdadero, se queda escondido en los rincones. Duele, pero se queda. Silencioso. Agazapado. Esperando un gesto. Una palabra. Una verdad. No para empezar de cero, sino para poder seguir, con lo que quede. A veces me descubro limpiando la entrada más de la cuenta. Barriendo hojas que no molestan a nadie. Como si inconscientemente quisiera que, si alguna vez ella decide tocar, no se resbale. Y eso me duele. Porque aún cuido a quien me olvidó. Aún preparo el camino para alguien que no sé si volverá con el corazón en la mano, o solo con más excusas. Y aún así, no me reprocho eso. Porque cuidar, sigue siendo parte de mi naturaleza. Aunque ya no la use como antes. Aunque ahora la reserve para mí. Fue en el mercado, un miércoles cualquiera. Yo iba por jitomates y pan, nada más. Caminaba lento, con mi bolsa de tela colgada del brazo, pensando si alcanzaba el dinero para un pedazo de queso fresco. Y ahí, justo frente al puesto de limones, la vi. Rosa Elena. La hermana menor de mi difunto marido. Esa tía que siempre fue más prudente que cercana, más observadora que habladora. No nos veíamos hacía años. Ella se me acercó despacio, como quien no quiere incomodar, pero tampoco puede callar. Teresa, qué gusto verte, de verdad.
Nos saludamos con un beso cortito, de esos que se dan más por costumbre que por cariño. Y entonces, sin rodeos, me soltó: tengo a Valeria en casa. Me quedé en seco. El cuerpo se me endureció como tabla. ¿Desde cuándo?, pregunté, sin cambiar el tono. Desde el día siguiente que salió de aquí. Llegó con las cosas en bolsas negras, sin hablar mucho. Se le notaba el orgullo roto, pero no quería mostrarlo. Rosa Elena hablaba como quien pisa vidrio. Yo solo asentía. ¿Y los niños?, pregunté. Están con su padre. Él se fue con otro pariente. Valeria quiso estar sola, conmigo. Yo la estoy dejando que se revuelva en su propio silencio. No supe qué responder. Una parte de mí agradeció saber que estaba viva. Otra se enojó, porque mientras yo reconstruía mi casa a pedazos, ella se reacomodaba en la casa de alguien más, sin pedirme perdón. Seguimos caminando juntas. Me acompañó a comprar frijol y me ayudó a cargar las cosas. No hablábamos mucho, pero se sentía que algo más quería decirme. Hasta que lo soltó: Teresa, yo sé que no me toca meterme, pero Valeria está cambiando. No lo dice, no lo muestra, pero la he escuchado llorar por las noches. A veces con rabia, a veces con miedo. Y sé, lo sé, que tiene ganas de ir a verte, pero no sabe cómo. Me ardieron los ojos. No por ternura, sino por impotencia. Es muy fácil no saber cómo cuando no tienes el valor de tocar una puerta, ¿no cree? Rosa Elena me miró con suavidad. No todas las mujeres fueron criadas con tu fuerza, Teresa. Algunas tardan más en asumir lo que rompieron. No respondí. Seguimos en silencio hasta que me acompañó a la esquina de mi casa. Ahí, antes de despedirse, sacó algo del bolso. Un sobredoblado, con mi nombre escrito en una letra que reconocí de inmediato. La escribió hace días. Me pidió que te la diera cuando creyera que estabas lista para leerla. Yo no sé si lo estás, pero aquí está. No lo tomé al principio. Me quedé mirando el sobre como si quemara. ¿Y usted cree que ella está lista para decirme la verdad?, pregunté. Rosa Elena no respondió. Solo me lo puso en la mano, me tocó el hombro y se fue. Yo me quedé en la banqueta, con el sol pegándome en la cara, con una carta en la mano que pesaba más que todas las compras juntas. Entré a la casa sin abrir el sobre. Lo dejé en la mesa, junto al florero vacío. Me preparé un café, lavé los jitomates, barrí el pasillo. Hice todo lo posible por no mirarlo. Pero ahí estaba, callado, esperando, como ella. Me senté frente a él. Puse la mano encima. Cerré los ojos. No quería leer promesas otra vez. Ni disculpas sin acciones. Ni palabras dulces para cubrir decisiones crueles. No quería perdonarla con facilidad. Pero tampoco quería vivir atada al rencor. Porque si algo he aprendido en estos meses, es que el rencor también cansa. Y yo ya no tengo fuerzas para cargar lo que no me sana. Guardé la carta en un cajón. No como negación, sino como acto de protección. La leeré cuando mi alma me lo pida, no cuando ella lo decida. Porque ahora, por fin, yo tengo el control de mis tiempos, de mi historia, de mis puertas. Y la próxima vez que ella quiera entrar, va a tener que tocar. Ese día me desperté con una necesidad rara de hacer limpieza. No porque la casa estuviera sucia, sino porque sentía que algo en mí necesitaba sacudirse el polvo. Empecé por los rincones, barriendo sin apuro, quitando telarañas, lavando lo poco que tenía. Y cuando terminé, me detuve frente al closet del pasillo. Era el único que aún tenía llave. Encontré la pequeña cajita metálica donde la había escondido hacía años, detrás del marco de una foto vieja. Giré la cerradura con cuidado y abrí las puertas. El olor me golpeó primero, ese aroma a encierro, a cosas viejas, a recuerdos dormidos. Ahí estaba. El baúl. Era un baúl de madera pesada, con las esquinas oxidadas y la tapa un poco vencida. Lo había usado durante toda mi vida para guardar lo importante. Y ahí estaba, esperando que me atreviera. Lo arrastré al centro de la sala. Me senté frente a él. Puse las manos sobre la tapa. Cerré los ojos un momento. Y entonces, lo abrí. Al principio,
Solo vi mantas dobladas, un par de libros, algunas cajas de zapatos. Pero debajo de todo eso, envueltos en papel de diario viejo, encontré los álbumes de fotos. No lo podía creer. Pensé que los habían vendido o tirado. Pero no. Ahí estaban. Tal vez Valeria los dejó a propósito. Tal vez no pudo deshacerse de ellos. O tal vez alguien más los escondió por mí. Los saqué uno por uno. El de su bautizo. El de su fiesta de 15 años. El de nuestra primera Navidad sin su padre. Las fotos estaban amarillentas, pero intactas. Las miré con una mezcla de ternura y rabia. Qué frágil es la memoria cuando se encierra en papel. Qué fuerte cuando se queda en el cuerpo. Cada imagen era una punzada. Y al mismo tiempo, un hilo. Como si mi historia, la verdadera, la que no se puede borrar ni vender, me estuviera esperando para reconectarme con lo que fui. Me detuve en una foto en particular, Valeria, con toga y birrete, el día de su graduación. Su sonrisa era pura, plena. Yo la abrazaba desde atrás. Y entre las páginas de ese álbum, encontré una flor seca. Era una flor lila, aplastada por el tiempo. La recordé de inmediato. Ella me la dio ese día. Me dijo, «Mami, es para que no se te olvide que este logro también es tuyo». La había guardado sin pensar. Ahora estaba frágil, quebradiza, pero aún conservaba su forma. La sostuve entre los dedos como si fuera un pedazo de cristal. Y ahí, en medio de una casa medio vacía, con una flor seca en la mano, me permití llorar. No por nostalgia, no por tristeza, sino por esa mezcla extraña de belleza y pérdida que no tiene nombre. Lloré por la madre que fui, por la hija que tuve, por lo que fuimos y ya no somos. Volví a guardar los álbumes, pero la flor, la dejé sobre la mesa. Como recordatorio, como símbolo, porque aunque todo cambió, hay cosas que aún resisten. La historia no se borra con decisiones, ni el amor con traiciones. Todo queda, todo deja marca. Esa flor, marchita y hermosa, era prueba de eso. Me preparé un té. Me senté en la puerta. El aire estaba tibio. El silencio era otro. Menos doloroso. Más lleno. Porque ya no era solo vacío. Era memoria. Era raíz. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Era testimonio de que, aunque me quisieron borrar, aún había rastros de mí por todas partes. Esa noche no tuve pesadillas. Dormí con los ojos húmedos, pero el alma menos tensa. Soñé que tejía una colcha con recortes de fotos viejas. Que cada puntada era una palabra que nunca dijimos. Y que, al final, Valeria se sentaba a mi lado, en silencio, envuelta en esa colcha. No hablábamos. No nos tocábamos. Pero ella no se iba. Y eso, me bastaba. Amanecí con la casa en calma, como si algo estuviera por suceder. No era un presentimiento dramático, era más bien un susurro adentro del pecho, ese que te dice que hagas espacio, por si acaso. Limpié la mesa con más esmero que de costumbre. Abrí todas las ventanas. Lavé las 2 únicas tazas que me habían regalado las vecinas. Y puse agua a hervir. Café. Hacía tiempo que no lo preparaba con tanto cuidado. Mientras lo revolvía, pensé, hoy es domingo. Quizá vuelva a pasar. Quizá no. Pero si pasa, quiero estar lista. Puse las 2 tazas sobre la mesa, una frente a la otra, como si todavía supiéramos sentarnos a mirarnos. El reloj marcaba las 10. Nada. Las 11. Silencio. Me senté igual. No para fingir, sino para respetar ese acto tan mío. Porque una mujer puede estar rota, pero aún así seguir siendo anfitriona de su propia dignidad. El café humeaba. Yo miraba por la ventana. Y el asiento frente a mí seguía vacío. Me imaginé la escena, ella entrando tímida, sin hablar mucho. Sentándose en silencio. Tal vez tomando la taza con las 2 manos, como hacía de niña.
Tal vez diciendo mamá con esa voz bajita que se le ponía cuando estaba por llorar. Me lo imaginé todo. Y entonces entendí, no iba a pasar. No ese día. Pero igual la taza seguía ahí. Y el café, ya tibio. Me acerqué. Le di un sorbo al mío. Después tomé el otro. Lo acerqué a los labios y lo probé. Lo bebí. Trago a trago. Porque ya no voy a dejar cosas esperando por alguien que no tiene el valor de llegar. Porque también hay que aprender a no mendigar presencia. Porque tomar ese café fue mi forma de decirle al universo, no me falta nada. No me sobra nadie. Me limpié la boca con la servilleta bordada por Clara. Lavé ambas tazas. Guardé una. Y la otra, la volví a colocar en la repisa, como símbolo. No por Valeria. Por mí. El resto del día pasó entre cosas simples. Arreglé unas plantas, cosí un dobladillo, escribí unas líneas en mi libreta. Pero por dentro, había una especie de duelo sin lágrimas. Porque más allá de lo que me quitó, lo que más pesa es lo que no se atreve a dar. No me duele que no haya llegado. Me duele que no lo haya intentado de verdad. Porque lo simbólico importa. Porque a veces, lo único que una necesita es una puerta tocada con humildad. Un mamá, puedo pasar. No más. No menos. Y eso, no llegó. Al caer la noche, me senté de nuevo frente a la mesa. Encendí una vela. No como rito. Como pausa. Como afirmación. Pensé en todas las veces que puse la vida de otros antes que la mía. En cuántas veces me dejé para después. Ya no. Ahora, si alguien no llega, yo igual me sirvo el café. Igual barro la entrada. Igual pongo flores. Porque mi vida no puede seguir dependiendo de lo que otros hagan o dejen de hacer. Porque una mujer, cuando aprende a acompañarse, también aprende a soltar sin rencor. Y esa noche, por fin, lloré. No como antes. No con rabia ni con rabia escondida. Lloré en silencio, con las manos tibias del café que nadie se tomó. Lloré con la paz de quien se dio cuenta de que ya no necesita esperar para estar completa. Y eso, aunque nadie lo vea, es una forma de sanación que solo conocen las mujeres que han amado demasiado. ¿Y tú? ¿Has tenido que seguir adelante sin la disculpa que merecías? ¿Cómo lo lograste? Era martes. Lo recuerdo porque los martes no pasa nada. Ni vecinos ruidosos, ni visitas, ni ferias en la calle. Un día plano, como de espera sin motivo. Estaba colgando ropa en el tendedero cuando escuché que alguien dejó algo en la puerta. No fue timbre, no fue golpe. Solo ese sonido de bolsa de papel rozando el piso. Me asomé con cautela. Y ahí estaba, un ramo de flores pequeñas, de esas que venden en la esquina a 10 pesos. No tenían gran color, no venían envueltas con moño, ni traían perfume. Pero eran frescas. Y traían una tarjeta. Una simple tarjeta blanca, con letras torcidas que no se esforzaban por ser bonitas. Decía, te extraño todos los días, incluso los que no son tu cumpleaños. Me quedé congelada. No por sorpresa, sino por todo lo que esa frase desenterraba. Porque no era mi cumpleaños. Y eso fue lo que más me dolió. Que alguien, ella, supiera que no se necesita una fecha para extrañar. Que se pueda llorar por alguien en medio de la rutina. Que el dolor no tenga calendario. Me llevé las flores adentro. No las puse en agua. Solo las dejé en la mesa. Quise convencerme de que no era ella. De que tal vez era un error. Pero no. Esa letra, esa forma torpe de intentar decir algo sin decirlo todo, era suya. Valeria. La misma que no había tocado la puerta. La misma que seguía apareciendo en la distancia, pero no se atrevía a entrar. Me senté en la mecedora con las flores en la falda. Y empecé a pensar en todo lo que no sé de ella ahora. ¿Cómo duerme? ¿Qué come? ¿Llora? ¿Se arrepiente? ¿Me extraña de verdad o solo le pesa la culpa? No tenía respuestas. Pero supe algo con claridad. Aún me lleva dentro. Porque nadie manda flores un martes sin razón a alguien que ya olvidó. Nadie escribe eso si no está sintiendo más de lo que puede decir. Y sin embargo, no basta. Porque el amor que no se dice de frente, a veces no sana. A veces solo deja heridas con aroma a flor cortada. El resto del día lo pasé en silencio.
No lavé los trastes. No regué las plantas. Solo caminé por la casa mirando todo como si fuera la primera vez. Como si necesitara asegurarme de que aún era mi casa. De que aún estaba aquí, sola, pero fuerte. Porque las flores me conmovieron, sí. Pero también me recordaron lo mucho que me ha costado reconstruirme. Y no quiero volver a romperme por un gesto a medias. Por un arrepentimiento tímido que aún no se anima a dar la cara. Cuando cayó la tarde, puse las flores en un florero con agua. No por ella. Por mí. Porque aunque no sepa qué hacer con su gesto, sé que merezco tener algo bonito sobre la mesa. Algo que me recuerde que la ternura puede existir incluso entre ruinas. Me senté frente a ese florero y pensé en lo mucho que había cambiado. En la Teresa que habría corrido a llamarla. En la que se habría rendido por un solo ramo. Ya no soy esa. Ahora, aunque duela, sé que valgo más que una frase bonita sin presencia. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi libreta: el amor se demuestra con flores, sí, pero también con la cara descubierta y las manos vacías de excusas. Cerré el cuaderno y apagué la luz. No lloré. No recé. Solo dormí. Y soñé que ella entraba con una flor en la mano y me decía: no es mi cumpleaños, pero vine igual. Soñé con ella. Y no con la Valeria adulta, esa que aún no se atreve a mirarme a los ojos. Soñé con la niña. Tenía 6 años. Vestía su bata de dormir de unicornios, esa que le compré en una oferta de supermercado y que usaba hasta en verano. En el sueño, se paraba frente a la puerta de mi cuarto, con un peluche en la mano y los ojos llorosos. Me decía bajito, como en sus noches de fiebre: mamá, ábreme la puerta. Y yo, en el sueño, me levantaba, corría hacia ella, la abrazaba con fuerza y la metía en la cama conmigo. Sentí su calor, su pelo revuelto, su olor a leche tibia. Y entonces, desperté. Me quedé un rato acostada, tratando de atrapar ese abrazo antes de que se esfumara por completo. El cuarto estaba en penumbra. El ventilador hacía un zumbido suave. Todo era silencio, hasta que escuché algo. Pasos. Pasos en el jardín. Suaves. Casi tímidos. Me incorporé sin hacer ruido. Caminé hasta la ventana y corrí ligeramente la cortina. Nadie. Solo la bugambilia moviéndose con el viento. Y sin embargo, ahí estaba otra vez ese presentimiento, ese algo que me decía que no estaba sola. Abrí la puerta. El aire de la madrugada me acarició el rostro. Y entonces lo vi. Un papel, doblado con cuidado, en el escalón. Me agaché despacio. Lo tomé con ambas manos. No había sobre. Solo el nombre mamá, escrito a mano. Reconocí la caligrafía. Me temblaron las piernas. Cerré la puerta y me senté en la cocina. Encendí la luz. Pero no abrí el papel de inmediato. Lo miré como si fuera frágil. Como si al leerlo pudiera romper lo poco que aún me quedaba entero. Preparé un té. Respiré profundo. Me dije a mí misma que tenía derecho a leer lo que quisiera, cuando quisiera. Que esta vez, la prisa no me iba a robar la paz. Abrí el papel. Era corto. No decía mucho. Apenas unas líneas. A veces me paro frente a tu casa y no sé si me estoy castigando o suplicando. Pero me duele. Todo me duele. Perdón por no saber cómo regresar. Lo leí 3 veces. Las palabras parecían manchadas con lágrimas. No supe si eran recientes o antiguas. No había fecha. Pero sí verdad. Cruda. Desnuda. Esa que no se ve en redes ni se dice en voz alta. Esa que solo se deja en un papel cuando el cuerpo ya no puede cargarla más. Sentí una mezcla de ternura y rabia. De alivio y decepción. Porque aunque el papel hablaba, ella aún no. Dejé la nota sobre la mesa. No la guardé. No la rompí. Solo la dejé ahí. Como testigo. Como advertencia. Como puente. Me pregunté si la volvería a ver frente al portón. Si alguna vez tocaría la campanita que colgué en la reja. Si se atrevería a decir mamá sin que yo tuviera que imaginarlo. Pero no me hice ilusiones. Aprendí que el amor sin acto, a veces es solo ruido. Y yo, ya no vivo de ruidos. Ahora quiero presencias. Quiero hechos. Quiero una hija que venga, no que deje rastros. Esa mañana,
Volví al jardín. Me senté bajo el árbol de aguacate que plantó su padre hace años. Acaricié la corteza áspera y pensé en todo lo que sigue creciendo, incluso cuando se queda solo. Me recosté en el suelo, cerré los ojos, y por un instante, volví al sueño. Volví a sentir esos brazos pequeños rodeándome. Volví a escuchar ese susurro: «Mamá, ábreme la puerta». Pero cuando abrí los ojos, solo estaba el cielo. Azul, calmo, inmenso. Como esta espera mía, que no exige, pero tampoco olvida. Esa mañana amanecí más tranquila, pero no por dentro, por fuera. Mi cuerpo ya no estaba tenso. Mis manos ya no temblaban. Mi cara no se llenaba de nudos cada vez que pensaba en Valeria. Pero en el fondo, todo seguía ahí. Dolido. Arrugado. Esperando algo que no sabía si llegaría. Pasé el día en silencio. No puse música, no barrí la entrada, no hablé con nadie. A veces una necesita que el mundo se calle para poder escucharse a sí misma. Me preparé un té y volví a mirar la nota que encontré en la puerta. Esas líneas aún me daban vueltas en la cabeza. ¿Era un intento? ¿Una trampa emocional? ¿O simplemente el último recurso de alguien que no se atrevía a hablar de frente? Nadie enseña a las madres a manejar este tipo de dolor. Porque uno sabe cómo cuidar, cómo dar, cómo sacrificar. Pero no cómo lidiar con la indiferencia de los hijos. Al mediodía, toqué por accidente un cajón que hacía mucho no abría. Era uno de esos escondidos al fondo del ropero, detrás de unas mantas viejas. Adentro, guardaba pequeñas cosas que había ido salvando a lo largo de los años. Fotos sueltas, pulseras de plástico, boletos de cine, cartas que alguna vez intercambiamos en su adolescencia. Era como una cápsula del tiempo de una relación que ya no existe. Las fui sacando una por una, con el mismo cuidado con el que una madre carga a un bebé dormido. Al fondo, envuelta en una servilleta, encontré una caja pequeña de madera que mi esposo le había dado cuando ella cumplió 13 años. Adentro había una pulsera rota y una nota que decía: «Siempre recuerda de dónde vienes». Me tembló el alma. Porque lo olvidó. O quiso olvidarlo. Y al hacerlo, se llevó un pedazo de mí. No me senté a llorar. Esta vez no. Solo respiré hondo y puse todo de vuelta, menos la caja. Esa la dejé sobre la mesa, al lado de la carta que ella me había enviado días atrás, esa que aún no me animaba a abrir. Las miré a las dos como si fueran hermanas, una del pasado, la otra del presente. Las dos mudas. Las dos esperando ser leídas. Y entonces decidí hacerlo. Abrí la carta despacio, como quien desentierra algo frágil. La caligrafía era la suya, pero más lenta, más pesada. Como si cada palabra hubiera sido escrita entre sollozos. Comenzaba sin saludos, sin rodeos. Solo decía: «No sé cómo llegamos hasta aquí, pero sé que fui yo quien empezó a irse. Perdón». Sentí que el corazón me caía al estómago. No por la palabra en sí, sino por lo que significaba que la dijera. Por fin. La leí completa. 3 veces. A cada lectura, algo dentro de mí se movía diferente. Dolía, sí, pero también aliviaba. Porque lo que más deseamos cuando alguien nos hiere, no es la venganza. Es el reconocimiento. Que nos miren y digan: «Sí, te fallé». Y eso estaba ahí, escrito sin adornos, sin excusas, sin rodeos. Me decía que no supo manejar la presión. Que se sintió sola. Que creyó que me estaba cuidando. Y terminó sacándome de su vida. Me decía que no esperaba perdón, pero sí la oportunidad de ser vista como lo que también era, una hija rota. Cerré la carta con las manos temblorosas. No sabía si eso era suficiente. Pero era algo. Y para alguien que había sido borrada, ser vista nuevamente, ya era un comienzo. Guardé la carta en el baúl, junto a las fotos, junto a la flor seca, junto a los trocitos que aún me sostenían. No como cierre, sino como señal. Porque una madre no tira lo que le duele. Lo guarda. Lo conserva. Aunque duela. Aunque queme. Y después salí al patio. Me senté a la sombra del árbol de aguacate y dejé que el viento me acariciara la cara. Cerré los ojos. Me quedé ahí, quieta, escuchando el mundo. Y entonces me di cuenta de que por primera vez en semanas, no estaba esperando que ella llegara. No me imaginaba su silueta frente al portón.
No revisaba el reloj. No había ansiedad. Había paz. Chiquita, pero real. Y eso era nuevo. Y me gustó. Más tarde, mientras barría la entrada, vi un papel atascado en la reja. Pensé que era propaganda. Pero al tomarlo, supe que no. Era una hoja doblada con un dibujo hecho a mano. Unas flores, y abajo, una palabra: mamá. No había duda. Era de ella. Otra vez. Otro intento. Otra muestra. Pero no había firma, no había más. Solo un trazo infantil, como si hubiera querido volver a ser la que fue. Lo guardé. No lo pensé mucho. No me ilusioné. Solo lo guardé en la misma caja, junto a todo lo demás. Porque yo ya no necesito coleccionar promesas. Ahora colecciono hechos. Y hasta que no haya uno claro, visible, humano, la puerta seguirá cerrada. Y fue ahí cuando lo entendí: esta puerta no se cierra por orgullo. Se cierra por sanidad. Por respeto. Porque a veces, para abrir el alma, primero hay que aprender a ponerle cerradura a lo que nos rompió. Y no para castigar, sino para proteger. Porque hay visitas que no deben entrar sin limpiar los pies primero. Porque si el dolor vuelve sin arrepentimiento, lo único que hace es ensuciar de nuevo lo que tanto nos costó limpiar. Así que fui a la puerta principal. La miré con cariño, con respeto, y la cerré, suave, con las dos manos. Por dentro. No le puse seguro. Nunca le pongo seguro. Pero esta vez sí cerré el pestillo. No por miedo. Por mí. Porque este silencio que construí me sostiene. Porque este espacio que reconquisté no puede ser invadido otra vez sin verdad. Me senté en el sillón. Respiré hondo. Me abracé. Literal. Como si mis propios brazos fueran suficiente. Porque por primera vez en años, lo eran. No necesitaba más. Ni a ella. Ni a nadie. Estaba yo. Con mis cicatrices. Con mis recuerdos. Con mis ausencias. Y sin embargo, completa. En la radio sonaba un bolero. De esos que duelen bonito. Me puse a cantar bajito. Sin lágrimas. Sin pena. Solo porque sí. Porque cuando una mujer empieza a cantarse a sí misma, ya no necesita que le digan que vale. Ya lo sabe. Y si no lo sabe, se lo canta hasta que se le quede grabado. Porque no hay mayor victoria que sentarse en tu propia mesa con la cabeza en alto, aunque nadie más se siente contigo. Y ahí estaba yo. En mi casa. La misma que quisieron vaciar. Llena de mí. Los días pasaron sin ruido. No hubo notas nuevas, ni flores, ni dibujos. Tampoco hubo rabia. Ni espera. Yo seguí con lo mío: regar las plantas, lavar mi ropa a mano, tomar café en la mecedora que ahora ya no rechina. El silencio ya no me asustaba. Me acompañaba. Como un perrito viejo que se echa a tus pies y respira contigo. Algunas tardes pasaba Rosario con pan, otras Clara traía noticias del barrio. Pero yo ya no hablaba de Valeria. Como si al no nombrarla, la dejara flotar en otra parte de mi historia. No como castigo, sino como forma de sanar. Porque una madre también aprende a vivir sin preguntar cada 5 minutos por la hija que se fue. Una mañana, al abrir el portón para barrer la acera, me quedé observándolo un rato. Estaba viejo, con la pintura descascarada y uno de los barrotes flojos. Pero nunca le puse llave. Ni en los peores días. Ni cuando la rabia me quemaba por dentro. Nunca me atreví a cerrarlo del todo. Tal vez por costumbre. Tal vez por cariño. O tal vez porque en el fondo sabía que si alguna vez ella quería volver, lo primero que iba a necesitar era cruzar ese umbral. No iba a facilitarle el camino. Pero tampoco iba a clausurarlo. Y eso, aunque suene pequeño, era lo más cercano a un acto de amor que podía darle ahora. Fui a la ferretería y compré pintura blanca. Esa misma tarde lo lijé, lo limpié, y lo pinté yo sola. Me tomó horas. Terminé con la espalda molida y las manos manchadas. Pero valió la pena. El portón brillaba distinto. No como antes, sino como una puerta que ha sido testigo de tanto, y aún así, sigue abierta. Me senté a mirar mi trabajo con una taza de café entre las piernas. Y pensé, este portón no tiene llave, pero no cualquiera puede pasar.
Y me sentí bien. Por primera vez, el límite era claro. Yo ya no era esa mujer dispuesta a todo con tal de ser aceptada. Ahora era alguien que sabía decir, hasta aquí. Fue ese mismo domingo cuando la vi. Venía sola, sin prisa, sin bolsas, con la ropa sencilla, el cabello suelto y los pasos cortos. Yo ya estaba en la banqueta, terminando de pintar los últimos detalles del marco. La miré. Ella también me miró. No sonrió. No agachó la cabeza. Solo se detuvo, a 1 metro del portón, como si esperara una señal. No la hubo. Ni palabras, ni gestos. Yo solo me levanté, tomé la brocha, y seguí pintando el lado opuesto. Como si no estuviera. Como si no doliera. Pero dolía. Claro que dolía. Porque una madre no se vuelve de piedra, aunque finja. Después de un rato, se sentó en la banqueta, frente a mí. No dijo mamá. No dijo hola. No dijo nada. Solo se quedó ahí, como si su cuerpo hablara por ella. Como si sentarse cerca ya fuera un pedido. Una confesión muda. Seguimos así por varios minutos. El sol empezaba a bajar, y la sombra del árbol nos cubría a las dos. Yo pintaba despacio. Ella respiraba bajito. Y en ese silencio compartido, algo se movió. No sé si fue dentro de mí. No sé si fue dentro de ella. Pero sentí que el dolor se aflojaba. Un poco. Como una cuerda que ya no aprieta tanto. Levanté la mirada. La observé bien. Sus ojos tenían esa agua que no se cae, pero que se siente. Las manos juntas. Los labios tensos. La culpa no hace ruido, pero se nota. Y la suya se notaba en cada línea de su rostro. No me pidió nada. No exigió perdón. No intentó justificarse. Solo se quedó. Y eso, para una madre que ha sido tantas veces invisible, era algo. Era mucho. Era el primer paso. Me levanté sin decir palabra. Entré a la casa. Puse agua a hervir. Y preparé 2 cafés. Uno para ella. Otro para mí. Los serví sin azúcar. Como le gustaban antes. Salí de nuevo. Ella seguía en el mismo lugar. Cuando vio las tazas, se puso de pie. Yo le extendí una sin mirarla directo. No hablé. No invité. Solo la dejé en el borde del muro. Ella la tomó con ambas manos, como lo hacía cuando era niña. Nos sentamos. Una frente a la otra. A unos metros. Sin nada que decir. Pero compartiendo el mismo aroma. El mismo calor. El mismo momento. Como si ese café fuera una tregua. Un puente silencioso entre todo lo que se rompió, y lo poco que aún podía salvarse. No hablamos. No nos tocamos. No nos miramos directo. Pero tampoco nos fuimos. Y a veces, eso es suficiente. Quedarse. Aguantar la incomodidad. No huir. Respirar en el mismo aire aunque duela. Porque el dolor compartido pesa menos. Y porque el orgullo, cuando se disuelve en una taza tibia, deja espacio para algo nuevo. No paz. No perdón. Pero sí, una posibilidad. Me terminé el café. Me levanté. Y antes de entrar, dije por primera vez en mucho tiempo, puedes quedarte un rato, si quieres. No lo dije suave. Lo dije como quien aún sangra. Pero también como quien está aprendiendo a sanar. Ella asintió. No sonrió. No agradeció. Solo bajó la cabeza. Y se quedó. En la misma banqueta donde tantas veces jugó de niña. En la misma casa donde aprendió a caminar. En el mismo umbral que creyó haber borrado. Y ahí estaba de nuevo. No como hija perfecta. No como heroína arrepentida. Sino como una mujer quebrada, buscando permiso para reconstruirse. Y yo, una madre rota, encontrando espacio para ver sin volverse a romper. Porque una cosa es perdonar. Y otra muy distinta, es abrir la puerta sin miedo. El portón quedó entreabierto. Como siempre. Como nunca. Con nueva pintura, pero con las marcas de antes. Y yo, me senté en mi sillón, con la taza vacía y el corazón lleno de algo que no sé nombrar. ¿Esperanza? ¿Cautela? ¿Amor aún latente? Tal vez todo eso junto.
Porque aunque ella no dijo mamá, su silencio me habló. Y aunque yo no dije te perdono, mi silencio le contestó. A veces, hay cosas que solo se entienden cuando se comparten así, sin palabras, sin gestos, sin tiempo. Solo quedándose. Esa mañana me levanté con otro cuerpo. No uno más joven, ni más fuerte. Uno más consciente. Como si algo se hubiera soltado durante la noche. No sé si fue su presencia en la banqueta, o el hecho de haber compartido ese café sin palabras. Pero algo dentro de mí se reacomodó. Me vi al espejo. Me toqué el rostro. Me reconocí en esas arrugas, en esos ojos que ya no buscan aprobación. El sol entraba por las rendijas de la persiana. La casa olía a pan tostado y al café que aún quedaba en la cafetera. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí soledad. Sentí presencia. Mía. De lo que fui. De lo que aún soy. De lo que estoy siendo. Salí al patio. Me senté bajo el árbol de aguacate. Las ramas ya daban sombra suficiente para cubrir todo el pasillo. Acaricié la tierra con los dedos. Pensé en cómo una semilla puede volverse raíz. En cómo una raíz puede volverse tronco. Y en cómo un tronco puede sostener el mundo. Así me sentía. Como una semilla que, a pesar de las tormentas, decidió seguir creciendo. No para otros. Para mí. Porque esta casa, esta vida, esta piel, ya no son refugio de nadie. Son territorio recuperado. Son evidencia viva de una mujer que no se dejó borrar. Entré y empecé a ordenar. No para recibir. No para aparentar. Sino porque el orden me ayuda a pensar. Colgué nuevas cortinas. Tejí una funda para la almohada. Cambié de lugar la mesa. Me reí sola al hacerlo. Como si cada objeto movido fuera una declaración. Aquí mando yo. Aquí decido yo. Y si algún día vuelves, será con respeto, con verdad, y no con promesas vacías. Porque ya no vivo esperando que me elijan. Ahora elijo yo. Y esa libertad, no se ve, pero se nota. Está en cada paso que doy por esta casa que reconstruí con mis propias manos, sin pedir permiso. Valeria volvió a pasar al domingo siguiente. Esta vez no se quedó en la banqueta. Tocó el portón suavemente. Yo ya estaba sentada en la sala, cosiendo. La escuché. No me sobresalté. No me escondí. Me levanté, abrí con calma, y la vi. Traía un pastel pequeño envuelto en papel aluminio. Lo hice yo, me dijo. No soy buena cocinando, pero es de zanahoria. Como el que te gustaba. Tomé el paquete con ambas manos. Asentí. No sonreí. Tampoco lloré. Solo le dije, gracias. Nos quedamos ahí, una frente a la otra. Dos mujeres parecidas, heridas, tercas, unidas por una historia que aún dolía, pero que no había terminado. Le dije que podía pasar. Caminó despacio, sin mirar mucho. Se sentó en la silla junto a la ventana. Observó todo. No preguntó. No opinó. Solo respiró el aire que antes era suyo, y ahora era mío. Serví 2 cafés. Esta vez con azúcar, como me gusta ahora. Se los puse en la mesa. Y ahí, por fin, me miró directo. ¿Puedo volver?, me preguntó, casi en susurro. La miré. Y con voz firme le dije, no. No como antes. Pero puedes empezar desde otro lugar. Si quieres. Si estás lista. Bajó la cabeza. Apretó la taza. Y no respondió. Pero sus ojos dijeron todo. Pasaron horas. Hablamos poco. No hacía falta llenar el aire con palabras. Ella se fue antes del atardecer. Me dejó el pastel, una servilleta bordada, y una frase que aún retumba en mi cabeza. Gracias por no cerrar del todo. Cerré el portón detrás de ella. No con rabia. Con amor. Con límites. Con ese amor que ya no se arrastra. Que ya no se humilla. Que ya no se suplica. Solo se ofrece, si lo saben recibir. Me senté de nuevo. Encendí la radio. Y cuando sonó ese bolero antiguo que hablaba de mujeres fuertes y silenciosas, me descubrí tarareando sin miedo. Caminé por la casa como si fuera un museo de mi propia alma. Cada esquina tenía algo nuevo. Algo puesto por mí.
No por ella. No por mi marido. No por los hijos ni por las vecinas. Por mí. Esta casa ya no era una ruina. Era un cuerpo. Era una mujer. Era yo. La Teresa que resistió, que fue echada, que fue ignorada. Y que aún así, se levantó. Que barrió su dolor. Que cosió sus cicatrices. Que volvió a habitarse sin pedir perdón por existir. Y eso no me lo quita nadie. Volví al baúl. Lo abrí con calma. No para llorar. Para honrar. Saqué las cartas, las fotos, la flor seca. Las extendí sobre la mesa. Las miré como se mira una herida ya cerrada. Con respeto. Con memoria. Con amor, pero sin culpa. Las toqué una por una. Las doblé con cuidado. Las puse en una caja más pequeña. Y guardé esa caja en lo alto del ropero. Porque ya no las necesito todos los días. Pero tampoco las quiero olvidar. Porque lo vivido, se cuida. Aunque duela. Aunque ya no arda. Esa noche, antes de dormir, cerré la puerta principal con una sola vuelta de llave. No más. No menos. Luego me asomé por la ventana. Vi la banqueta vacía. El portón entreabierto. El árbol quieto. Y por dentro, sentí que algo terminaba. Pero no como final triste. Como punto y aparte. Como cuando una novela se cierra, pero te deja pensando por días. Me acosté en la cama recién tendida. Puse la cobija hasta el cuello. Y justo antes de apagar la luz, me dije a mí misma, esta casa, ya no es solo casa. Esta casa, ahora soy yo. Y así, con la frente en alto, los pies calientes y el corazón en calma, cerré los ojos. No para olvidar. Para descansar. Porque después de todo, merezco dormir tranquila en la mujer que me convertí. ¿Tú también has tenido que cerrar una puerta, que antes era tu casa? ¿Alguna vez te quitaron algo que construiste con tus propias manos y tu propio amor? Y si hoy te sientes traicionada, sustituida o ignorada por personas que deberían haberte protegido, quiero que sepas algo muy claro. Tú no estás sola, y tu valor no depende de cómo otros te trataron. Eres una mujer que ha sostenido hogares enteros con silencios valientes, con manos que curaron y con ojos que supieron llorar sin testigos. Y aunque te hayan dejado en una casa vacía, tú no estás vacía. Tú estás llena de historia, de ternura, de fuerza. Tal vez no recibiste el gracias que merecías. Tal vez el perdón nunca llegó. Pero aún así, cada día que decides levantarte, vestirte con dignidad y hacer un café para ti misma, eso ya es una victoria. Porque el hogar eres tú. No las paredes. No los muebles. Tú. Y un día, los que te lastimaron, si aprenden a mirar con el alma, verán que aún tienes luz en los ojos. Y ahí, será tu corazón el que decida si la puerta vuelve a abrirse. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos como este. Y cuéntame abajo en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia hoy? Hoy viste cómo un mensaje puede borrar toda una vida en segundos. Y lo peor, dicho por quien más debería cuidar. Pero eso no comenzó ahí. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a ver lo que pasó días antes, cuando recibió una llamada de su hija diciendo que sus cosas, ahora eran de su suegra. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque entender lo que vino antes te hará ver por qué ese mensaje fue la última gota. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender. Secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.